Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana Erazo, estudiante de Gestión de Empresas de la Corporación EAE en Cali. Hoy les voy a hablar sobre los contratos laborales, especialmente los verbales y escritos. Empecemos por la definición de un contrato de trabajo. Es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo subordinación continua, cumplimiento de órdenes e instrucciones y recibiendo remuneración por su labor. Quien realiza la labor se denomina trabajador. Quien lo recibe y paga la remuneración se denomina empleador. Y la remuneración se denomina salario, según artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. Adicional a esta definición se acompañan también los artículos 23, 24, 25, 26 y 28 del Código Sustantivo de Trabajo. Recordemos que persona natural son todas las personas físicas y vivas. Las personas jurídicas no son físicas. Es un ente que resulta de la creación de una empresa o asociación. Continuamos con modalidades de contratos. Según su forma, el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo señala que los contratos pueden ser verbales o escritos, pero esta expresión es incompleta. Su forma real se divide en contratos tácitos y expresos. En este mapa conceptual les voy a explicar brevemente algunas particularidades. Las modalidades de contrato se ejercen por forma y por duración. Por ejemplo, en el contrato verbal, explicado en el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que el contrato debe tener el trabajo a ejecutar, lugar en donde se va a realizar también, o sea, el domicilio. Cuantía de forma a remuneración, o sea, cuánto nos van a pagar por realizar este trabajo. Y la duración del contrato, o sea, por cuánto tiempo vamos a trabajar. También está el escrito, descrito en el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo, donde hay que especificar la identificación del domicilio a ambas partes, o sea, de empleador y de trabajador. El domicilio donde se prestará el servicio, o sea, a dónde nos vamos a dirigir a trabajar. La naturaleza del trabajo, qué vamos a realizar. También la cuantía y la forma de remuneración, igual que la anterior, cuánto nos van a pagar por realizar este trabajo. Y posteriormente la duración del contrato y causales de terminación. O sea, tenemos que saber cuándo va a comenzar a ejercerse el contrato de trabajo y por qué motivos puede terminar ese contrato. También hablamos de la duración, que pues por realización de la obra o por trabajo ocasional o por transitorio, o sea, cuando son contratos pequeños. También a término fijo, según el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. El término fijo, este contrato no podrá exceder los 3 años de continuidad. O en el término definido, según el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, este contrato estará vigente mientras existan las causas del que le dieron origen. Ahora hablemos del contrato expreso de trabajo. El contrato expreso, cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito, las partes contratantes deben acordar lo que es de esencia del trabajo. El contrato tendrá la voluntad del trabajador de prestar un servicio, a realizar o una obra y la aceptación del empleador sobre el pacto laboral con el reconocimiento de una remuneración. El contrato expreso es verbal cuando por medio de la palabra se traduce el ánimo o voluntad de las partes para celebrar un contrato. Les recuerdo que el contrato no es efectivo hasta que no haya una aceptación de las partes, ya sea una aceptación de forma verbal o escrita. También tenemos los contratos expresos escritos. Cuando se consignan por escrito, ya sea como instrumento público, documento privado o ante una autoridad del trabajo, el contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado.
constará en un libro especial y se conferirá copia en cualquier tiempo a la persona que lo solicitare. Tenemos también el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 de la Constitución Política, que dice: de los fines de la contratación estatal, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboren con ellas en la consecución de dichos fines. Se celebrará por escrito los siguientes contratos. Pues por lo general todos los contratos deberían ir escritos, algunos pocos hacen verbales. En este caso, los que cubre sobre trabajos que requieren conocimientos técnicos o de un acto o de una profesión determinada. Por ejemplo, si tuviéramos un diseñador gráfico para la empresa, pues hay que contratarlo con esa especificación de lo que va a hacer. O si fuera un contrato público sobre un juez, pues también tendríamos que hacerlo. Los que se contratan por cierta obra cuyo valor de mano de obra exceda 5 salarios mínimos. Pues de todas formas estas profesiones siempre van a tener un costo adicional, por ejemplo un juez que gana pues más de 10 salarios mínimos. Tenemos los de destajo, por tareas o que tengan más de un año de duración. Contratos que normalmente son pequeños también a veces pueden tener una consecución de más de un año, también se hacen por escritos. Aún así, los eventuales por ocasión y temporales, que son muchas veces de 3 meses, también se hacen por escrito. Los que se estipulan por más de un año, o los contratos de aprendizaje, los contratos de prueba, por grupo, por enganche, eventuales o por temporada. Ahora hablemos de los contratos tácitos de trabajo. Estos se refieren, según el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando se consagra la presunción de existencia de un contrato de trabajo partiendo solamente de la realidad de la prestación de un servicio en forma personal. Quiere decir que un contrato de trabajo es tácito cuando entre el empleador y el trabajador no se ha pactado cláusula alguna, pero persisten las condiciones de modalidades que están pactados en el Código Sustantivo de Trabajo. En este caso estaríamos hablando de la primacía de la realidad. También en otro caso tenemos que los contratos verbales son considerados siempre a término indefinido. Por último, le hablaré de algunos aspectos. Con respecto a las formas de contratos, los artículos 38 y 39 del Código Sustantivo de Trabajo señalan algunos aspectos que deben de ser incluidos en el pacto que celebran las partes. Los contratos deben ser incluidos las expresiones, debe ponerse de acuerdo y debe contener necesariamente. Aun si no las contiene, no quiere decir que el pacto no exista. La idea es que las partes puedan tener claridad y eviten conflictos con el contrato. En estos tipos de pactos legales es muy importante que se refiera a la clase de trabajo a realizar, el lugar del mismo, el momento de remuneración y sus modalidades, la duración de contrato, y si el pacto se hace a término fijo, se debe tener constancia por escrito. Yo en recomendación, si usted es empresario o necesita contratar a alguien para realizar una labor, siempre radique un contrato laboral por ese servicio, especificando lo anterior mencionado, o sea, lo que es el tiempo de trabajo, la remuneración, el servicio a prestar. Y teniendo en cuenta que si el contrato no es de prestación de servicios, usted debe pagarle a ese trabajador las prestaciones sociales. Así, se podrá evitar una posible demanda de un trabajador por mal pago de su servicio. Bueno, eso es todo por hoy. Espero no hayan entendido el tema y muchas gracias por su atención.